más despacio posible. Si alguien se me pierde, doctor, repita, doctor, no me quedó claro. Si no, lo reforzamos en la práctica. ¿Ya? Entonces, ¿qué tal? ¿Qué es la fosa cigomática? La fosa cigomática es un espacio, no es un elemento anatómico como tal que nosotros vamos a poder ver, que vamos a poder palpar. Es un espacio anatómico que se encuentra justamente por detrás de la rama ascendente. Hacemos un corte en la rama ascendente y justamente por debajo vamos a encontrar a la fosa cigomática. Justamente donde señala el circulito derecho. Viéndolo de una vista inferior, la fosa cigomática vendría a ser toda esta fosa de acá, que se encuentra entre la rama ascendente, la apófisis pterigoides, y arriba por la base del cráneo. Toda esa fosa es la fosa cigomática, que también se llama fosa infratemporal. Ahí lo estamos viendo en el circulito. ¿Sí? Esa es la ubicación. Fosa cigomática o fosa infratemporal. ¿Ya? Esa es la ubicación de la fosa. Hay una vista un poco más de cerca. Todo ese espacio vendría a ser lo que nos corresponde estudiar esta semana. Para ubicarnos un poco mejor, vamos a hablar de los límites. Tenemos 6 límites. Hacia arriba tenemos el arco cigomático y el ala mayor del estenoides. Aquí el arco está seccionado y el ala mayor del estenoides es este de acá. ¿Sí? Límite hacia arriba. Hacia abajo tenemos un plano horizontal que pasa por el borde inferior de la mandíbula. ¿Ya? El plano es imaginario. Nosotros lo trazamos justo por donde pasa el borde inferior de la mandíbula y ese es el límite inferior. Hacia afuera o lateral tenemos la cara interna de la rama ascendente. Hacia adentro tenemos la apófisis pterigoides y la faringe. Hacia adelante la tuberosidad del maxilar. Y hacia atrás la cara anterior de la parótida con el apófisis estiloides. ¿Sí? Parótida y apófisis estiloides. Ahora, para estudiar las paredes de la fosa cigomática, ¿qué tal? Adelante. Para estudiar las paredes de la fosa cigomática, nosotros lo representamos mediante un cubo, ¿sí? Un cubo alargado, donde vamos a tener la pared anterior, posterior, el techo, la pared externa, pared interna y el piso. Vamos a estudiar las paredes una a una. En la pared anterior, ¿por quién estaba compuesta la pared anterior? Por la tuberosidad del maxilar. ¿Y qué encontramos en la tuberosidad del maxilar? ¿Qué encontramos en la tuberosidad del maxilar? ¿Qué encontramos? Encontramos de 2 a 3 agujeritos. ¿Sí? ¿Recuerdan cómo se llaman? Ah, sí, los agujeros, agujeros dentarios posteriores. ¿Sí? ¿Quién va a pasar por ahí? El van dentario. El van dentario posterior. Único reparo anatómico de la pared anterior. La tuberosidad del maxilar con los agujeros dentarios posteriores. Pared posterior. La pared posterior vamos a encontrar principalmente un órgano y la estructura de un hueso. Tenemos la glándula parótida y la apófisis estiloides, sin más. ¿Sí? ¿Quién perfora a la glándula parótida? ¿Recuerdan? Nervio facial. ¿Cuál es el conducto de la arteria de la glándula parótida? Conducto parótido. Conducto parótido, conducto de esteno. ¿Sí? Y la cápsula que envuelve a la parótida, la cápsula serosa. Esos son sus contenidos. Eso se refiere con glándula parótida y sus contenidos. Y finalmente, más posterior, encontramos a la apófisis estiloides, que también forma parte de la pared posterior. Pared interna. La pared interna igual va a estar conformada por la hendidura pterigomaxilar, que es otra fosa, otra hendidura que vamos a estudiar en la semana 9. ¿Sí? El ala externa de la apófisis pterigoides, simplemente apófisis pterigoides, donde incluimos el ala externa y su fosa pterigoidea. ¿Sí? Y los músculos de la faringe. ¿Sí? Con que pongan músculos de faringe, bacán. Pero si queremos ser específicos, el peristafilino externo y el constrictor superior de la faringe. ¿Ya? Repito, pared interna, hendidura pterigomaxilar, ala externa de la apófisis pterigoides, fosa pterigoidea y músculos superiores de la faringe. ¿Ya? En la fosa pterigoidea, ¿qué músculo se origina? En la fosa pterigoidea. Músculo pterigoideo interno. También forma como parte de un contenido. ¿Correcto? ¿Claro, pared interna? La pared externa va a estar compuesta por la cara interna ¿de quién? De la rama ascendente. Reparos anatómicos que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué ligamentos se insertan en spina spix? Ligamento esfeno mandibular,
¿Qué músculo se inserta en la cara interna de la fosa de la rómulo? ¿Considero seguro? Cara interna. Perigoneo interno. Perigoneo interno. ¿Esta estructura de la cómo se llama? No. Canal de video. ¿Sí? ¿Quién pasa por el canal de video? Arteria y nervio del video. Y finalmente esta agujerita de la dentario inferior. ¿Contenido? Pan dentario. Todo eso constituye la pared externa de la fosa cigomática. El techo va a estar compuesto por la base del cráneo. ¿Sí? Por la base del cráneo. Y a nivel de la fosa cigomática vamos a encontrar dos agujeritos. Un agujero en forma de óvalo y un redondo pequeñito. ¿Cuáles son? Oval y redondo venoso. ¿Contenido del oval? Quinto 3 y arteria Quinto 3 y arteria meningia ¿tiene meningia? medio. Y el redondo no. Arteria y vena meningia medio. Meningia. Muy bien. Ahora, en el techo, en la parte anterior, también faltó acá hacer un dibujito, hay una estructura que se llama el hiato. ¿Ya? Y el hiato va a comunicar a la fosa temporal con la cigomática. Sí, la fosa temporal es donde se origina el músculo temporal. ¿Sí? ¿Nos acordamos? Conecta la fosa temporal con la fosa cigomática. Esa es en la parte anterior. Acá debería estar esquematizado. Acá el hiato. ¿Listo? Adelante. Y finalmente el piso, dijimos el piso, ¿es real o no es real el piso? No es real el piso. ¿Sí? El piso no es real, o sea, no es algo que podamos ver, no es algo que podamos palpar. El piso es una línea o plano imaginario que pasa por el borde inferior de la mandíbula. ¿Listo? ¿Claro con las paredes? ¿Sí? Perfecto. Ahora, en lo que es el contenido de la fosa cigomática tenemos tres tipos de contenidos. Un contenido muscular, contenido de vasos sanguíneos y un contenido nervioso. El contenido muscular son los músculos pterigoideos, que ya los conocemos por la clase pasada, pterigoideo interno y el pterigoideo externo. Vasos sanguíneos, la más importante y lo que tenemos que realmente aprendernos de esta sesión es la arteria maxilar interna, que va a ser la encargada de irrigar todas las piezas dentarias, tanto por vestibular, por lingual, por palatino y por la raíz, el alveolo y el periodonto del diente. Eso es muy importante de lo que tenemos que aprender hoy día. La mucosa vestibular, mucosa palatina, mucosa lingual y raíz, alveolo y periodonto de los dientes. ¿Ya? El retorno venoso va a estar a cargo de dos plexos venosos, el plexo alveolar y el plexo pterigoideo. Y el contenido nervioso va a ser el nervio mandibular o nervio maxilar inferior. ¿Sí? Ustedes lo conocen como nervio mandibular, ¿sí? Quinto 3. Ahora, se dice también que esta fosa, la fosa cigomática, es la fosa del quinto 3. Justamente porque en toda su extensión de la fosa, el quinto 3 va a dar todas sus ramitas. ¿Sí? Todas las ramas del quinto 3 pertenecen a la fosa cigomática. Y el quinto 3 va a ser el nervio encargado de inervar la mucosa vestibular, mucosa lingual y raíz, alveolo y periodonto de los dientes. ¿Claro? ¿Sí? Vale, repito. Muy rápido, por favor. Sí, muy rápido. Sí, estoy grabando. La arteria maxilar interna, que se encuentra en la fosa cigomática, va a ser la encargada de darle sangre, de irrigar a la mucosa vestibular, a la mucosa lingual y a la raíz, alveolo y periodonto de todos los dientes, tanto superiores como inferiores. O sea, prácticamente la arteria maxilar interna va a irrigar a los dientes, que son mucosas. ¿Sí? Y el nervio maxilar inferior, o nervio mandibular, va a inervar toda la mucosa de los dientes, vestibular y lingual, y su raíz, alveolo y periodonto. ¿Ya? Raíz, alveolo y periodonto. Esto lo vamos a ahondar un poco mejor en un rato, así que ahora no se maten tratando de copiar. Ahí está. Acá tenemos la fosa. Acá tenemos a los músculos pterigoideos externos, fascículo superior, fascículo inferior, el pterigoideo interno, contenido muscular. Y lo más importante, contenido arterial y nervioso. Esta de acá es la arteria maxilar interna. Esta es la arteria maxilar interna y lo que está de amarillito es el
quinto 3, nervio mandibular. ¿Ya? Contenido muscular. Ya lo conocen perfectamente. Músculo pterigoideo externo. ¿Dónde se origina? Pterigoideo externo. Para comenzar, tenemos que recordar que el músculo pterigoideo externo tiene dos fascículos. Un fascículo superior y un fascículo inferior. ¿El fascículo superior dónde se origina? El fascículo superior, este de acá. Se origina en el ala mayor del esfenoides, ¿sí? Bueno, se le dice también en el techo de la fosa infratemporal, pero específicamente en la cara externa del ala mayor del esfenoides. ¿Y dónde se va a insertar? Ahí sí. ¿En la cara anterior de quién? Del disco articular. Cara anterior del disco articular. Ese es el fascículo superior. Fascículo inferior, ese de ahí. ¿Dónde se origina? Cara externa de la apófisis pterigoides, muy bien, o ala externa de la apófisis pterigoides. ¿Y dónde se inserta? Fosita pterigoidea que se encuentra en el cuello del cóndilo de la mandíbula. ¿Sí? ¿Recordamos todos eso? De la clase pasada. Función. ¿Cuál es su función de la pterigoidea externa? Si se activa un solo lado, si se activan los dos, protrusión. Si se activa solo uno, lateralidad. Y su inervación va a estar dada por un nervio que tiene su mismo nombre, nervio pterigoideo externo. ¿Listo? ¿Nervio pterigoideo externo, profesor? Sí, nervio pterigoideo externo. Nervio pterigoideo externo. Acá tenemos una vista posterior. Aquí igual. Fascículo superior, el pterigoideo externo. Fascículo inferior, el pterigoideo externo. Ahí está. Luego, el músculo pterigoideo interno. ¿Dónde se origina el pterigoideo interno? ¿En la fosa? Fosa pterigoidea, muy bien. ¿Y dónde se inserta? En el ángulo de la mandíbula. En el ángulo de la mandíbula. Cara interna del ángulo de la mandíbula. Muy bien. ¿Cuál va a ser su función? Si se activa uno, ¿sí? Lateralidad. Si se activan los dos, elevación de la mandíbula. ¿Sí? Vamos chicos, esto ya lo hemos visto la semana pasada. Inervación. Igual, un nervio con su mismo nombre. ¿Sí? El nervio pterigoideo interno. Aquí vemos una vista posterior. Y está bien clarito el nervio pterigoideo, el músculo pterigoideo interno. Ahora, acá viene lo nuevo realmente, lo que vamos a ver esta clase, que es la arteria maxilar interna. ¿Ya? Aquí me he dado cuenta que el doctor no ha puesto las ramas como tal, así que vamos a tratar de hacerlo un poco más dinámico. ¿Ya? La arteria maxilar interna, ¿sí? La arteria maxilar interna es una rama terminal de ¿quién? ¿Se acuerdan cuando vimos arterias del cuello? De la arteria carótida primitiva. ¿Cuáles son las ramas terminales? La arteria maxilar interna, ¿qué más? Y la arteria temporal superficial. ¿Ya? Ahora, la arteria maxilar interna, ¿alguien tiene una idea de cuántas ramas tiene? 5. Arteria maxilar interna. ¿Cuántas ramas tiene? ¿Alguien sabe? La arteria maxilar interna tiene 15 ramas. ¿Ya? Tiene 15 ramas. Que se va a dividir en 14 colaterales. 14 colaterales. Y una terminal. Y una terminal. ¿Ya? Ahora, las 14 colaterales se van a subdividir en 5 ascendentes. En 5 ascendentes. 5 descendentes. 5 descendentes. 2 anteriores. Y 2 posteriores. Y 2 posteriores. ¿Ya?
En las diapositivas no está, así que se los estoy poniendo un poco más digerible. ¿Listo? 14 colaterales, 5 ascendentes, 5 descendentes, 2 anteriores, 2 posteriores. ¿Ya? ¿Cuáles son las 5 ascendentes? Voy a ponerlo en siglas. La primera es, todos son arterias, ¿correcto? Todos son arterias. Tenemos primero la arteria timpánica. ¿Ascendente? Sí, ascendente. Las 5 ascendentes. Primero tenemos la arteria timpánica. Luego tenemos la meningia media. Luego tenemos la meningia menor. Meningia menor. Luego tenemos la temporal profunda. Temporal profunda media. Y temporal profunda anterior. Temporal profunda anterior. Ahí tenemos las 5 ramas ascendentes de la arteria maxilar interna. ¿Ya? 5 descendentes. Tenemos primero a la arteria dentaria inferior. Dentaria inferior. Luego tenemos a la arteria masseterina. Luego tenemos a la arteria pterigoidea interna. Sí, pterigoidea interna. Dentaria inferior, masseterina, pterigoidea interna. Arteria bucal y arteria palatina. Palatina descendente. Arteria palatina descendente. Ahí tenemos a las 5 descendentes. ¿Sí? Repito, dentaria inferior, masseterina, pterigoidea interna, bucal y palatina descendente. 2 anteriores. Tenemos a la arteria alveolar y, bueno, infraorbital. 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 2 posteriores. Tenemos a la arteria vidiana y pterigopalatino. Pterigopalatino. Y ahí tenemos de las 14 ramas colaterales de la fosa cigomática. ¿Sí? Repito. 5 ascendentes, 5 descendentes, 2 anteriores y 2 posteriores. Las 5 ascendentes son las arterias timpánica, meningia media, meningia menor, temporal profunda media, temporal profunda anterior. 5 descendentes, dentaria inferior, masseterina, pterigoidea interna, bucal y palatina descendente. 2 anteriores, arterias alveolar e infraorbitaria. Y finalmente 2 posteriores, que son la arteria vidiana y la arteria pterigopalatina. ¿Sí? Yo sé que son varios nombrecitos. Pero ya son conocidos. Ya son conocidos. Claro, la gran mayoría las conocen, ¿no? La arteria timpánica, las meningias, temporales. Y finalmente, la rama terminal es la arteria esfenopalatina. 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 ¿Listo? Ahí están las 15 ramas de la arteria maxilar interna. Cópienlo, sáquenle su fotazo que ahorita lo voy a borrar. ¿También? No, pues. Superior descendente. ¿Qué se trata? Superior descendente.
mencionarles que todas estas arterias pertenecen a la fosa cigomática, salvo 5. ¿Sí? La esfenopalatina, la vidiana, la pterigopalatina, la infraorbitaria y la palatina superior o descendente. Esas 5. La infraorbitaria, vidiana, pterigopalatina, esfenopalatina y la palatina descendente, que también se le llama palatina superior. Esas 5 arterias pertenecen a la fosa pterigomaxilar, que es la que vamos a ver en la semana 9. ¿Sí? Esas 5 pertenecen a la fosa pterigomaxilar. ¿Ya? El resto de arterias pertenecen a la fosa cigomática. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué cosa pertenece? ¿Ya? Las arterias palatina descendente o superior, alveolar, infraorbitaria, vidiana, pterigopalatina y esfenopalatina pertenecen a la fosa pterigomaxilar, ¿sí? Que es lo que vamos a ver en la semana 9. A la fosa cigomática pertenecen las 5 ascendentes. De las descendentes, dentaria inferior, maseterina, pterigoidea interna y bucal. De las anteriores, solo la alveolar. ¿Sí? Las 2 posteriores y la terminal pertenecen a la fosa o hendidura pterigomaxilar. ¿Sí? Listo. ¿Ya lo puedo? Sí, Están subrayados. él lo borró. Los 4. Pertenecen a la fosa Pterigomaxilar. Los que no subrayó pertenecen A la cigomática. Lo que no subraya la cigomática. ¿Ya? Ahora, vamos a ver la distribución de todas estas 15 arterias. ¿Ya? Ahora, acá estamos graficando la arteria maxilar interna. La arteria maxilar interna, su origen va a ser al nivel del cuello del cóndilo, de la mandíbula. A nivel del cuello del cóndilo de la mandíbula me va a dar 2 jorobas. 1, 2 y una hacia arriba. ¿Dónde se dice? Ahí. Inicia en el cóndilo de la mandíbula. ¿Ya? Y vamos a encontrar que la maxilar interna tiene 3 jorobas, 2 pequeñas y una grande. ¿Ya? Entonces, todo esto de acá es la arteria maxilar interna. Arteria maxilar interna. ¿De quién es rama la arteria maxilar interna? De la arteria carótida externa. ¿Ya? De la arteria carótida externa, que es rama de la primitiva. ¿Ya? Entonces, tenemos que la arteria carótida externa, pero 2 ramas terminales. La arteria maxilar interna y la arteria temporal superficial. ¿Ya? Ahí lo estamos viendo. ¿Listo? Ahora, ramas ascendentes. ¿Cuál es la primera rama ascendente? Timpánica. La arteria timpánica, que van a ser antes de la primera joroba. ¿Sí? Arteria timpánica. En la segunda joroba van a salir las siguientes 2. ¿Cuáles son? Meningia. Meningia media y meningia menor. Meningia media y meningia menor. Muy bien. Arteria, meningia, media. Y arteria, meningia, Menor. menor. ¿Listo? En la segunda joroba salen las últimas 2. ¿Cuáles son? Temporal. Arteria temporal profunda media y arteria temporal profunda anterior. ¿Ya? Ahí tenemos a las 5 ramas ascendentes. Arteria timpánica, ya conocen, ¿por dónde pasa? ¿Por dónde pasa? Cisura de clase. Fisura de Glaser. ¿Y cuál es su función? ¿Qué va a irrigar la arteria timpánica? La membrana timpánica que se encuentra ¿en dónde? ¿En el oído? Medio. Muy bien, oído medio. Arteria meningia menor, media, perdón, ¿por dónde pasa? Agujero redondo Agujero, menor. Menor. la media. Menor. Redondo menor. ¿Qué cosa? A ver, la arteria meningia Redondo media. menor pasa por el ¿Por el agujero ojero? Redondo menor. ¿Seguros? ¿El medio? ¿Menor o Por medio? el redondo menor. Ajá. Y el ojero y el medio, ¿por dónde pasa? Por el ojero. Oval. O vaya, para no confundir. ¿Cómo te entiendo?
De nuevo. En la menor pasa por el global y el medio por el No, espérate, ya me confundí. De nuevo. Eso para que no. Va a confundir con ustedes. De nuevo. De nuevo. A ver, pone la fisura de la... A ver. Ya, la arteria meningia media. ¿Por dónde pasa? Por el agujero redondo menor. Ya, listo. Agujero redondo menor. ¿Y la menor? Oval. Oval. Listo, se acabó. Al revés otra vez. Un pequeño lapsus. La arteria temporal profunda media y arteria temporal profunda anterior. Son los mismos nombres de ella. ¿A quién va a irrigar? Adelante. ¿Al músculo? Temporal. Temporal. Van a irrigar al músculo temporal. Listo. Ahí están las 5 ramas ascendentes. Pero no pasa por ninguna boca. Van directo al músculo temporal. Listo. ¿Claro 5 ramas ascendentes? Listo. Descendentes. La primera rama descendente, ¿quién es? La arteria óptica. Arteria Dentaria. dentaria inferior. Muy bien. Segunda rama descendente. Arteria mesenterina. Tercera rama descendente. Arteria pterioidea interna. ¿Sí? Cuarta. Arteria bucal. Quinta, que va a estar acá arriba. ¿Cuál es? Arteria. Esfenopalatina, ¿segura? ¿Segura? Palatina descendente. Arteria palatina superior o descendente. Cualquiera va a estar dicho. La arteria palatina superior o descendente. ¿Cómo se van a comportar estas arterias? La arteria dentaria inferior, ¿a dónde ingresa? Sería. La arteria dentaria inferior, ¿a dónde ingresa? Al vano dentario inferior. Al agujero El agujero dentario, ¿qué? Inferior. Muy bien, va a ingresar al agujero dentario inferior. Pero antes de que ingrese al agujero dentario inferior, me va a dar una rama colateral. Una ramita colateral. ¿Ya? Esta ramita colateral se llama arteria miloioidea. ¿Ya? ¿Y por dónde va a pasar la arteria miloioidea? Por el canal miloioidea. Perfecto. ¿Sí? Es una rama colateral de la arteria dentaria, no es de la arteria maxilar interna. ¿Ya? Entonces no va. ¿Ah? No va. Sí, va, ahí está. No, toma. Sano y no tiene que. Rama colateral de la dentaria inferior, la miloioidea. ¿A quién va a irrigar la arteria miloioidea? Dos musculitos. Allá. A la. Al vientre anterior del músculo digástrico y al miloioidea. Va a irrigar esos musculitos. ¿Listo? Arteria dentaria inferior. Cuando ingresa a la mandíbula, se va a comportar de la siguiente forma. ¿Arteria miloidea interna? Miloioidea nada más. ¿Cuántas raíces tienen las molares inferiores? ¿Cuántas raíces tienen las molares inferiores? No son lo más grande. Las inferiores tienen tres. Molares, 3. Las molares inferiores, ¿cuántas raíces tienen? Dos. Dos raíces. ¿Ya? Las molares inferiores tienen dos raíces. ¿Ya? Dos raíces. Las premolares inferiores, ¿cuántas tienen? Una. ¿Ya? ¿Ya? Ahí solo he dibujado las raíces. ¿Ya? Oye, ese diente está mal. La raíz. Compara. Es el profe. Y ahí está mi intento de dibujar los dientecitos inferiores. Ah, ¿Ya? Entonces, la arteria dentaria inferior, ¿sí? Va a irrigar, la arteria dentaria inferior va a irrigar la raíz alveolo y periodonto de molares y premolares. ¿Me entienden qué es raíz alveolo y periodonto? La raíz va a irrigar todo el dientecito. El alveolo es el hueso que agarra el diente. Y el periodonto, el ligamento periodontal, cortical, óseo, todo eso. Pero esa raíz, ¿cómo se llama? ¿Ya? ¿Perdón?
Esta es la dentaria inferior. ¿Ya? La arteria dentaria inferior va a irrigar la raíz alveolo y periodonto, prácticamente va a irrigar al diente como tal, ¿sí? De molares y premolares inferiores. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Listo. Pero un micro. ¿Sí? La clase. ¿Mm? Le está metiendo turbo a la clase. Sí, porque es bastante, me falta aquí tu 3 también. Ah, Sí, ya está. uy, llegaste. ¿Ya? Listo. Dentaria inferior. Ahora, la dentaria inferior, dentro de la mandíbula, me va a dar una ramita terminal. ¿Sí? Me va a dar una rama terminal dentro de la mandíbula. ¿Ya? Me va a dar a la arteria incisal. ¿Ya? La arteria incisal. La arteria incisal me va a irrigar la raíz alveolo y periodonto de incisivos y caninos. De incisivos y caninos. ¿Listo? Voy a poner acá también arteria interior. Entonces ya tenemos la irrigación del diente como tal de las piezas inferiores. Arteria incisal. Ya entonces, repito, para los que se han perdido un poco. La primera rama descendente de la arteria maxilar interna, que es la arteria dentaria inferior, va a ingresar a la mandíbula por medio de qué agujerito? Agujero Dentario inferior. ¿Sí? Y cuando está dentro de la mandíbula, va a irrigar raíz alveolo y periodonto de molares y premolares. ¿Listo? La arteria dentaria inferior dentro de la mandíbula me va a dar una rama terminal, que es la rama de la arteria incisal, que me va a irrigar ¿a quién? Raíz alveolo y periodonto de incisivos y caninos. ¿Listo? Ahora, a nivel de premolares, en la cara anterior de la mandíbula, ¿qué agujerito tenemos? Agujero mentoniano. Y ahí nos va a dar la segunda rama terminal de la arteria dentaria inferior. ¿Qué es la arteria? ¿Quién sale por ese agujero? Arteria mentoniana. Arteria mentoniana. La arteria mentoniana me va a irrigar la mucosa vestibular de incisivos, canino y primera premolar. ¿Sí? Toda la mucosa vestibular de primera premolar, canino, incisivos inferiores, me va a irrigar la arteria mentoniana. ¿Sí? ¿Claro eso? La mucosa vestibular de primera premolar, caninos e incisivos inferiores. Incisivos inferiores. ¿Ya? ¿Claro? Dejamos los dientes inferiores ahí por medio. Arteria maceterina, ¿quién me va a irrigar? Al músculo macetero. Arteria pterigoidea interna, ¿a quién me va a irrigar? Al músculo pterigoideo interno. ¿Ya? Esta parte. Y la arteria bucal, ¿sí? La arteria bucal me va a dar una ramita. Una ramita, que es la arteria pterigoidea externa. ¿A quién va a irrigar? Al pterigoideo externo. Y la arteria bucal, a su vez, me va a irrigar la mucosa vestibular de molares y de segunda premolar. ¿Ya? Arteria bucal. Arteria bucal. Repito. La arteria bucal me va a dar una rama, que es la arteria pterigoidea externa, que va a irrigar el músculo pterigoideo externo. Y a su vez la arteria bucal me va a irrigar la mucosa vestibular, la mucosa vestibular de molares y de segunda premolar inferiores. Ah, como la arteria mentoniana. La arteria mentoniana es de la primera premolar, caninos e incisivos. Y la arteria bucal es lo del resto, ¿no? Segunda premolar y molares, mucosa vestibular. ¿Ya? Listo. Finalmente queda ver la mucosa lingual. La mucosa lingual va a estar encargada por una arteria que no tiene nada que ver con la maxilar interna. ¿Ya? Una rama de la carótida externa también es la arteria lingual. Y la arteria lingual me da la arteria sublingual. La arteria sublingual
va a ser la encargada de irrigar la mucosa lingual de las piezas inferiores. Arteria sublingual. Y tenemos la irrigación completa de todos los dientes inferiores. ¿Por qué es importante esto? Ustedes cuando vayan a clínica, vayan a, bueno, el otro ciclo, sin ir más lejos, cuando llevemos cirugía, cuando hagamos exodoncias, les vamos a preguntar, estás haciendo la exodoncia de la pieza 3-6, ¿no? ¿Qué arteria sangra cuando sacas el diente? Arteria dentaria inferior. Muy bien. ¿Saben qué es un colgajo? ¿No? Un colgajo es cuando cortas la encía para exponer el hueso. Si yo te digo, tenemos que hacer un colgajo vestibular a nivel de la pieza 3-1, ¿qué arteria sangra? La ¿Inicial? incisal. ¿Ya? Y arteria Mentoniana. Mentoniana. Muy bien. Si les digo que cuando estamos haciendo una exodoncia y se nos va la mano y el instrumento con el que hacemos la exodoncia perforamos la mucosa lingual de la 4-8, ¿qué arteria está sangrando? La arteria Mucosa lingual. ¿Seguros? Mucosa lingual. ¿Quién irriga toda la mucosa lingual? La arteria sublingual. Muy bien, ya lo están captando. Ahora, en los exámenes las preguntas van a ser así. Irriga la mucosa vestibular de la pieza 3-4. ¿Quién irriga la mucosa vestibular de la pieza 3-4? dentaria inferior. Mucosa vestibular de la pieza 3-4. Dentaria inferior. Arteria, ¿qué arteria? A ver, ¿conocen la nomenclatura de piezas? ¿Hay alguien que no la conoce? ¿Sí? Arteria incisal. ¿Seguro? Mucosa vestibular. ¿Quién irriga la mucosa vestibular de la pieza 3-4? 3-4. ¿Quién es la pieza 3-4? La primera premolar. ¿Quién es la pieza 3-4? La primera premolar. Primera premolar, ¿de qué lado? Inferior. Izquierda. ¿Quién irriga la mucosa vestibular de la primera molar inferior? La arteria dentaria. Arteria mentoniana. O sea, La arteria mentoniana. La arteria, a ver, vamos a repetir esto, ¿ya? Ah, sí, porque ese La arteria dentaria inferior va a irrigar la raíz, el alveolo y el periodonto del diente. O sea, se va a irrigar al diente como tal. O sea, esa arteria dentaria va a entrar y va a darle sangre a la pulpa, al diente como tal, la dentaria inferior. La arteria incisiva o incisal va a ser lo mismo, pero en caninos y caninos, perdón, en incisivos y caninos. La dentaria inferior lo va a hacer en molares y premolares, al diente como tal, raíz, alveolo y periodonto. La arteria bucal va a irrigar la mucosa vestibular, o sea, la encía y la mucosa de los carrillos de molares y de segunda premolar. Muy bien. La arteria mentoniana va a irrigar la mucosa vestibular de quiénes? Primera premolar, canino e incisivos. Y finalmente la arteria sublingual va a irrigar toda la mucosa lingual de todas las piezas inferiores. Ya es cuestión que lo repasen, chicos. Es cuestión que lo repasen. Ya, yo sé que es bastante. La primera vez que llevé este tema también mi cabeza explotó. Es cuestión de revisarlo, estudiarlo, y ese le va a ser más fácil. Listo, ahí lo tiene. Ahora, ramas posteriores. ¿Cuáles son las ramas posteriores? Tenemos la arteria vidiana y la arteria pterigopalatina. Las posteriores. Vidiana y pterigopalatina. ¿Ya? Estas arterias van a pasar por sus propios conductos, o sea, conducto vidiano y conducto pterigopalatino. ¿Ya? Y esos me van a irrigar la faringe, específicamente la parte más posterior y superior de la faringe. Las ramas posteriores. ¿Listo? Las ramas posteriores. Listo. Nos quedan las ramas anteriores. No te Vamos perdono. a contestar.
¿Cuántas raíces tienen las molares superiores? 3 raíces. Ya tienen 3 raíces. Listo. Ahí tenemos a los dientes superiores. ¿Cuáles son las ramas anteriores? Tenemos primero a la arteria, acá, la de abajo, la arteria alveolar, y la otra, infraorbital. La arteria alveolar se va a comportar de esta forma. La arteria alveolar va a venir, acá estoy esquematizando la tuberosidad del maxilar, ¿sí? Tuberosidad del maxilar, molares, premolares, caninos incisivos, y esto de acá arribita es la hendidura esfenomaxilar, ¿sí? Lo vimos en cabeza ósea la semana antepasada. Ahora, ¿cómo se va a comportar la arteria alveolar? La arteria alveolar va a venir, va a chocar con la tuberosidad, va a hacer este quiebre, y aquí me va a irrigar la mucosa vestibular de molares y premolares superiores. La arteria alveolar. Repito. La arteria alveolar choca con la tuberosidad del maxilar, hace un pequeño quiebre y se va a irrigar la mucosa vestibular de molares y premolares superiores. ¿Listo? Finalmente, bueno, no finalmente, falta todavía. La arteria infraorbitaria va a ingresar a la hendidura esfenomaxilar y en el piso de la órbita, ¿qué estructura tenemos? ¿De acuerdo? Sublingual. Tenemos un canal que sigue de un conducto. Tenemos un canal que sigue de un conducto y termina en un agujero. Infraorbitario. ¿Recuerdan cómo se llama? Infra. En el piso de la órbita, en el hueso maxilar, tenemos un canal que se continúa con un conducto infraorbitario. ¿Sí? Tenemos un canal, el canal infraorbitario, que sigue del conducto infraorbitario y termina en el agujero infraorbitario. Entonces, la arteria infraorbitaria va a ingresar por la hendidura esfenomaxilar, se va a apoyar en el canal, va a entrar al conducto y va a salir por el agujero y me va a irrigar la mucosa vestibular de caninos e incisivos superiores. ¿Claro? Con la arteria infraorbitaria. Facilito, ¿no? La mucosa vestibular de canino e incisivos superiores. De caninos e incisivos superiores. ¿Listo? ¿Qué encontrábamos en la tuberosidad maxilar? De 2 a 3 agujeritos. ¿Cómo se llaman esos agujeritos? Dentarios posteriores. ¿Ya? La arteria alveolar me va a dar una rama que va a ingresar a estos agujeritos. Y me va a dar una arteria llamada la arteria dentaria posterior. La arteria dentaria posterior. Repito, la arteria alveolar me da una ramita que ingresa a los agujeros dentarios posteriores y automáticamente pasa a llamarse arteria dentaria posterior, que me va a irrigar la raíz alveolo y periodonto de molares y premolares. De molares y premolares. La arteria dentaria posterior. De molares y premolares. ¿Listo? Ahí está. Finalmente, la arteria infraorbitaria, cuando está dentro del conducto, ¿sí? Cuando está dentro del conducto infraorbitario, me va a dar otra ramita. Me va a dar esta rama de acá, que si hay una arteria dentaria posterior, habrá una arteria dentaria anterior. Y la arteria dentaria anterior va a ser encargada de irrigar la raíz alveolo y periodonto de caninos e incisivos superiores.
¿Lo vamos captando un poquito mejor? Es cuestión que lo estudie. Ese tema es un poquito bastante La pesado. arteria dentaria anterior, ¿qué? La arteria dentaria anterior irriga la mucosa, perdón, el raíz alveolo y periodonto de caninos e incisivos. De caninos e incisivos. Ahí está. Listo. ¿Qué nos falta? Nos falta la mucosa palatina. Ya nos falta la mucosa palatina. Ahora, para ver lo que es mucosa palatina, dejé para el último una rama descendente. ¿La última rama descendente cuál es? La arteria palatina superior o descendente. ¿Sí? ¿Por dónde pasa esa arteria? ¿Se acuerdan? ¿Por el agujero? No. Arteria palatina descendente. Ah, por el agujero. ¿Por el agujero? Primero. No. ¿Por el agujero palatino posterior? Por el agujero palatino posterior. Ya acabamos de esquematizar el paladar. Agujero palatino anterior, posterior, posterior. Y la arteria palatina superior o descendente, ¿qué me va a irrigar? Me va a irrigar la mucosa palatina de molares y premolares. Me va a irrigar la mucosa palatina de molares y premolares. La arteria palatina superior descendente. Listo, ahí están las 14 ramas colaterales de la arteria maxilar interna. ¿Cuál me falta? La lingual. La terminal. ¿Sí? ¿Cuál es la arteria terminal? La arteria esfenopalatina. ¿Ya? La arteria esfenopalatina va a ingresar Agujero palatino. Palatino posterior. Arteria. va a ingresar a las fosas nasales primero. ¿Ya? Ingresa a las fosas nasales por su propio agujero, por el agujero esfenopalatino. ¿Ya? Y en las fosas nasales, ¿qué encontramos? ¿Qué encontramos al centro y qué encontramos a los lados? Alas. Al centro encontramos el tabique y a los lados, cornetes y meatos. ¿Ya? Ahora, la arteria esfenopalatina me va a dar dos ramas a nivel de las fosas nasales. Una me va a irrigar la mucosa de los cornetes y meatos, ¿sí? Que es la arteria esfenopalatina externa, y otra que me va a irrigar la mucosa del tabique nasal. La que me irriga la mucosa del tabique nasal es la arteria esfenopalatina interna. Ahora, esta misma arteria va a salir de las fosas nasales, ahora sí, ¿por medio de qué agujerito? Por el agujero Palatino anterior. Ya, por el agujero palatino anterior. Y me va a irrigar la mucosa palatina de caninos e incisivos. Y me va a irrigar la mucosa palatina de caninos e incisivos. Y ahí está, oficialmente eso es toda la arteria maxilar interna. ¿Ya? 5 ramas ascendentes, 5 ramas descendentes. Pero esas ramas se dividen. Claro, se divide. Como 20 ramas. Más o menos. ¿Ya? Lo más importante de esto es que ustedes se aprendan la irrigación de las piezas dentales. Es lo que más nos interesa. ¿Ya? Es lo que más nos interesa. La arteria sublingual también irriga la mucosa lingual de los dientes superiores. ¿Perdón? La arteria sublingual también irriga la mucosa lingual de No, los dientes superiores no tienen mucosa lingual, tienen mucosa palatina. ¿Es la esfenopalatina superior? La esfenopalatina se divide en externa e interna, y la que irriga la mucosa palatina de incisivos y caninos es la interna. Es la interna. Bueno. Pero nunca la vi. Por la pura. No me gusta leer artículos. ¿Lo tienen ya para borrarlo? No. Sí,
irrigación, inervación y loma fregado de la primera parte. Un laberinto. Sí, Todavía está todo mal. Le salió, dice, me salió. Profe, me salió. no es mi dibujo favorito. Entonces. Lo logró, señor. Oye. Crear un link, por favor. Crear un link, por favor. Caramba. ¿Listo? ¿Lo tienen? ¿Lo puedo borrar? Sí, ya. Ahora que sigue. Quinto 3. ¿Qué sí que era? Maxilar. Mandibular. Quinto 2. Quinto dos maxilar. No, pero ese debería ser Cabeza. maxilar. El de aquí ahorita es maxilar. Mandibular. Mandibular. O sea, el nervio que vamos a ver ahorita es mandibular, la arteria y la el de acá maxilar que interna. dibujó ahorita. Maxilar interna. La externa no nos importa. El mandibular no está lejos. No, no menos. De una forma más amigable, le estamos viendo en la pantalla la arteria maxilar interna. Y si no me han entendido nada de lo que les he dicho, ahí está la descripción de todo. Ahí está la descripción de todo. En YouTube hay videos. ¿Ah? En YouTube. Creo que sí. Nada. Ah, perfecto. Listo. Hay variantes también de la arteria maxilar interna. ¿Recuerdan el nivel de dónde se origina la maxilar interna? El nivel del cóndilo. ¿Sí? Generalmente, la arteria maxilar interna va entre los dos fascículos del pterigoideo externo. ¿Sí? Fascículo superior, fascículo inferior. Entre ellos dos va a ingresar la arteria maxilar interna. ¿Sí? Puede ser que esté por detrás, puede ser que esté por delante, hay varias variaciones. Y no afecta nada. No afecta nada, ¿no? Para los cirujanos maxilofaciales tal vez un poco, ¿sí? Pero en nuestra consulta diaria, lo que les pueda respecta, aunque sepan que hay variaciones, por ahora está todo bien. Contenido venoso, ¿ya? El contenido venoso de la fosa cigomática está dado por dos plexos, el plexo alveolar y el plexo pterigoideo, ¿ya? El plexo alveolar va a estar formado por la vena vidiana, palatina superior, pterigopalatina, intraorbitaria y una venita accesoria del agujero redondo mayor. ¿Ya? Prácticamente lo que está en el dispositivo. No hay mayor misterio en el contenido venoso, en el plexo alveolar. Y el plexo pterigoideo, igual, está formado por las venas temporales profundas, vena timpánica, meningias, maceterina, pterigoidea, dentaria inferior, y bucales, suprapterigoidea y una vena accesoria del agujero oral. Prácticamente lo que está en el positivo, no se revienta en la cabeza. Ustedes tienen esta diapo, ¿no? Sí, Están lo bien. usar. Ah, bueno. Va a venir el examen. No sé, depende del doctor. Yo no lo pondría, no me parece tan peor. Listo. Ah, un poquito. No. Retroceder. Siguiente dibujito. El nervio mandibular. Nervio mandibular. Es más facilito el nervio mandibular. Sí, es más fácil. Bueno, hay menos cosas. Tiene solo 7 ramas. Medio mandibular. Ya voy ya pedí. A diferencia de... ¿no? Quinto 3.
¿Quién es el quinto 3? ¿Cómo se llama el quinto 3? Nervio Mandibular. mandibular. Nervio mandibular. ¿De quién es rama? Del trigeminal. Del trigémino. ¿Ya? Del trigémino. ¿Por qué agujero sale? Por el oval. Oval. Quinto 3 por el agujero oval. ¿Ya? ¿Y qué función tiene el nervio mandibular? Sensitiva, mixta, motora. Es mixta. ¿Sí? Tiene función sensitiva y también tiene función motora. ¿Ya? Ahora, el nervio mandibular, recordemos que es el principal contenido nervioso de la fosa cigomática. ¿Ya? Por eso algunos autores también se refieren a la fosa cigomática como la fosa del quinto 3. Y el nervio mandibular va a ser el encargado de darle inervación motora a los músculos masticadores craneales, ¿sí? Que son macetero, pterigoideo externo, interno y temporal. Esa va a ser su función motora. Y su función sensitiva nos va a dar inervación sensitiva de los dientes, exactamente. Mucosa vestibular, mucosa lingual y de la raíz alveolo y periodonto. ¿Ya? A diferencia de la arteria maxilar interna, el nervio mandibular solo tiene 7 ramas. ¿Ya? Que lo vamos a dividir en una posterior, una rama posterior, 3 ramas laterales, 2 descendentes, ya. Una posterior, 2 laterales, 2 descendentes, una interna y una interna. ¿Ya? Y una interna. La única rama posterior va a ser el nervio, ojo, ahorita estamos hablando de nervios, ya no de arterias. ¿Ya? El nervio aurículo temporal. Nervio aurículo temporal. 3 laterales, va a estar dada por 2 troncos y un nervio. ¿Sí? Tenemos el tronco temporomaceterino. Temporomaceterino. Tenemos el nervio temporal profundo medio. Y un último tronco, que es el tronco temporobucal. 3 ramas laterales: tronco temporomaceterino, nervio pterigoideo profundo, temporal profundo medio y el tronco temporobucal. 2 descendentes. Tenemos el nervio dentario inferior, nervio dentario inferior y el nervio lingual. Y finalmente, la rama interna, tenemos al nervio pterigoideo interno. Nervio pterigoideo interno. Ahí están las 7 ramas del nervio mandibular. Uno posterior, que es el aurículo temporal, 3 laterales, que es el tronco temporomaceterino, nervio temporal profundo medio y el tronco temporobucal. 2 descendentes, que son el nervio dentario inferior, el nervio lingual, y una rama interna, que es el nervio pterigoideo interno. ¿Listo? ¿Lo tienen para borrarlo? Bueno, ¿tomar una foto? ¿O lo anotaron? ¿Sí? ¿Ya? ¿Listo?
Vamos a entender entonces el quinto 3. ¿Por qué agujero sale el quinto 3? Por el oval. Agujero oval. Ya que tenemos el agujero oval. ¿Cuál es la única rama posterior? La auricular. Auriculotemporal. El nervio aurículo temporal. ¿Por qué es importante ese nervio? ¿Alguien recuerda qué hace el nervio aurículo temporal? ¿Qué inerva? ¿Qué inerva el nervio aurículo temporal? ¿Recuerdan? A la ATM. Es el principal nervio que va a inervar a la ATM. ¿Ya? Ahí lo dejamos. Ramas laterales. Va a estar dada por dos troncos. Uno aquí y otro acá. Y un nervio. Las laterales. ¿El primer tronco quién es? Tronco temporo maceterino. El otro tronco es el tronco temporobucal. Y el nervio es el nervio temporal profundo medio. Ahí tenemos a las tres ramas laterales. Ahora, el tronco temporobucal, el tronco temporomaceterino va a dar dos ramas. Una rama que se va hacia arriba y otra que se va hacia abajo. La que se va hacia arriba es el nervio temporal profundo posterior y el que se va hacia abajo es el nervio maceterino. Su mismo nombre lo dice. ¿A quién va a inervar? Al macetero. Al macetero. Su mismo nombre del tronco lo dice. Nombre temporo maceterino. Temporal maceterino. ¿El de arriba cómo se llama? El tronco temporo maceterino da dos ramas. El nervio temporal profundo posterior y el nervio maceterino. El tronco temporobucal. Su mismo nombre lo dice. Me va a dar una rama hacia arriba, que es el nervio temporal profundo anterior, y hacia abajo me va a dar al nervio bucal. Ahora, el nervio temporal profundo posterior, temporal profundo medio y temporal profundo anterior, ¿a quiénes van a inervar? ¿A quiénes van a inervar? ¿Cuál? Los nervios temporales profundos. ¿A qué músculo van a inervar? Al músculo temporal. ¿Ya? Al músculo temporal. ¿Listo? Perfecto. ¿Listo? Ahora, vamos a dejar el nervio bucal por ahí un ratito, tranquilito. Y vamos a ver las ramas descendentes. ¿Cuáles son las ramas descendentes? Dentario y... Ya, el dentario y el nervio lingual van a bajar juntitos, como si fuesen hermanos. En la muestra va a parecer que es un solo nervio, pero en realidad son dos, que van bien juntitos y luego se separan. Como el nervio dentario inferior y el nervio lingual. El nervio dentario inferior va a ingresar, al igual que la arteria, va a ingresar ¿a dónde? ¿A dónde ingresa el nervio dentario inferior? Al primer agujero. ¿A dónde ingresa el nervio dentario inferior? ¿Por qué agujero? Segundo agujero accesorio. ¿Segundo agujero que se ve? ¿Seguro? No, El agujero dentario. Por el agujero Dentario. dentario que Inferior. inferior, correcto. Por el nervio dentario inferior. Miren, el nervio dentario inferior se va a comportar exactamente igual que la arteria. Exactamente igual que la arteria se va a comportar. ¿Ya? Entonces, si se va a comportar igual que la arteria, antes que ingrese el agujero, ¿qué rama colateral le va a dar? Igual que la arteria. Nervio miloideo, que se va a apoyar ¿en dónde? En el canal miloideo. ¿Y el nervio miloideo, a quién me va a inervar? A la... vientre anterior. ¿El miloideo? ¿Vientre anterior de quién? Del ligástrico y el nervio y el músculo miloideo. miloideo. Perfecto.
Ahí está. Ahora, como les digo, el nervio dentario inferior se va a comportar exactamente igual que la arteria. Entonces, ¿qué va a hacer el nervio dentario inferior cuando ingresa a la mandíbula? ¿Qué va a inervar? Raíz, alveolo y periodonto. Raíz, alveolo y periodonto de molares y premolares. Y también ya lo están entendiendo un poco mejor. Listo. Nervio dentario inferior. Inerva. Nervio inerva. Si es que en el examen ponen que el nervio irriga, no vale. Si ponen que la arteria inerva, tampoco vale. ¿Ya? Listo. El nervio dentario inferior dentro de la mandíbula me da una ramita. ¿Recuerdan cuál era? En la arteria, ¿recuerdan cuál era? Nervio incisal, correcto. Se va a comportar igual que la arteria. ¿Y el nervio incisal qué me va a inervar? Raíz, alveolo y periodonto de canino e incisivos. Excelente, muy bien. Luego, a nivel de premolares encontramos un agujero. Agujero mentoniano, por donde va a salir la otra rama terminal del nervio dentario inferior. El nervio mentoniano. ¿Y qué me va a inervar el nervio mentoniano? Mucosa vestibular. ¿Mucosa vestibular de quién? De incisivo, canino. ¿Y quién más? Y primera premolar. Y primera premolar. ¿Listo? Y primera premolar. Nervio incisivo. Igualito, exactamente igualito que la arteria. ¿Diga la mucosa? ¿Quién? ¿El mentoniano? Sí. La mucosa vestibular de primera premolar, caninos e incisivos inferiores. O sea, el nervio dentario inferior se comporta exactamente igual. El incisal irriga a la... Ajá, caninos incisivos. Raíz, alveolo y periodonto de caninos incisivos. o inerva. 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 Y el mentoniano era primera premolar, pero incisivo. Exactamente. Mucosa vestibular. ¿Ya? Listo. Seguimos ahora entonces con el nervio bucal. Igual que la arteria, el nervio bucal me va a dar una ramita, que me va a dar el nervio pterigoideo externo, que me va a inervar a quién, su nombre lo dice, al pterigoideo externo. ¿Y el nervio lingual no? Ahorita. Y el nervio bucal me va a inervar, ¿qué me va a inervar? Mentoniano, mucosa vestibular. ¿Mucosa vestibular de quién? De segunda premolar y molar. De segunda premolar y molares. Mucosa vestibular. De segunda premolar y molares. Mucosa vestibular. Espérame. Ese que es nervio Bucal. pterigoideo Ah, ya, es el nervio pterigoideo externo, rama de bucal. Nervio pterigoideo externo. y el otro se va hacia abajo. Finalmente, el nervio lingual inerva. El nervio bucal, la mucosa vestibular de molares y segunda premolar. Finalmente, el nervio lingual me va a inervar. Primero que el nervio lingual me va a inervar toda la mucosa lingual de las piezas inferiores. Nervio lingual. Toda la mucosa lingual de los dientes inferiores. Toda la mucosa lingual. Además de ello, el nervio lingual se va a juntar con una ramita del nervio facial que se llama el nervio cuerda del tímpano. Se va a juntar, ¿sí?, con el nervio cuerda del tímpano. Y ambos van a inervar los 2/3 anteriores de la mucosa lingual. 2/3 anteriores de la mucosa lingual. De la mucosa lingual. De manera sensitiva. Ya, repito. A ver, primero los dientes. El nervio dentario inferior va a inervar la raíz alveolo y periodonto de molares y premolares. El dentario inferior. El nervio incisal va a inervar la raíz alveolo y periodonto de caninos e incisivos. El nervio bucal, la mucosa vestibular de molares y segunda premolar. Segunda, bucal. El nervio mentoniano, mucosa vestibular de primera premolar, incisivos y caninos.
y toda la mucosa lingual va a estar a cargo del nervio lingual. Toda la mucosa lingual. Además, el nervio lingual se va a juntar con el nervio cuerda del tímpano y van a inervar de manera sensitiva los 2/3 anteriores de la mucosa lingual. Yo sé, chicos, que este tema es bien denso. ¿Ya? Para mí es el más denso de todo el curso. Fosa cigomática. ¿Ya? Entonces lo vamos a reforzar mejor en la práctica, porque también hay que reconocerlo, y en la fosa van a ver puros videitos nada más. ¿Ya? Anteriores. ¿Ya? Y bueno, yo les invito a que aprendan. ¿Y no va a escribir más? Vaya. No Voy a sacar el falta foto. eso, pero... Y la forma en la que yo aprendí esto cuando estudiaba fue dibujando. Es la mejor forma, se lo recomiendo siempre. Dibujándolo. Ahora, ojo chicos, esto es importante porque cuando ustedes lleven cirugía, cuando hagan exodones en clínica, si en clínica les preguntan qué nervio vas a anestesiar y no saben, no les van a dejar atender. ¿Ya? Y se los voy diciendo desde ahora, son así de fríos. ¿Una tienda esa? ¿Perdón? ¿No falta superior? ¿Ah? No, superiores, fosa pterigomaxilar para hacer la nueva. Un repaso más bien. Y ahorita vamos a ver. ¿Listo? ¿Lo tienen para borrarlo? ¿Sí? Algo que le va a servir. Sí. ¿Son los dientes? Un intento. Según yo, ese rompe ese ¿Parece entre los rusos? Ya. O yo tengo hambre. Para que se ubiquen un poco, acá estoy tratando de poner un esquema de los dientes inferiores. ¿Ya? Estas tres bolitas, molares, estas dos, premolares, caninos, vamos a poner que este lado es irrigación, ¿ya? Irrigación es arterias. Y este lado vamos a poner que es inervación. Inervación. Vamos a ver primero. ¿Vas a grabar, Leo? Vamos a ver primero inferior. ¿Ya? Inferior. Vamos a ver primero inferior. ¿Ya? Inferior. Mucosa vestibular de molares hasta segunda premolar. ¿Quién inerva la mucosa vestibular? No, el dentario. Nervio bucal. Nervio bucal, excelente. Nervio, no sé si es arteria. ¿Quién irriga, perdón? Arteria bucal. Arteria bucal. ¿Ya? ¿Y quién irriga la mucosa vestibular de primera premolar, caninos, incisivos? Arteria betoniana. Arteria mentoniana.
Arteria metoneal. Muy bien. ¿Quién me irriga toda la mucosa lingual? La sublingual. ¿Arteria lingual, seguro? Sublingual. Arteria sublingual. Arteria sublingual. ¿Listo? ¿Quién me irriga la mucosa? Perdón, ¿quién me irriga la raíz alveolo y periodonto de molares y premolares? Arteria dentaria inferior. Muy bien. ¿Y quién me irriga la raíz alveolo y periodonto de incisivos y caninos? Arteria incisal. Ahí está la irrigación de las piezas inferiores. Irrigación. Ahora, inervación. Es igual. Es exactamente igual que la irrigación. Exactamente igual. Entonces, les pregunto, mucosa vestibular de primera premolar y molares, nervio bucal. Muy bien, nervio bucal. Mucosa vestibular de incisivo, canino y primera premolar, nervio metoneal. Muy bien. ¿Quién me inerva toda la mucosa lingual? La arteria lingual. Lo único que cambia Nervio lingual. es por lingual. La irrigación es arteria sublingual y la inervación es el nervio lingual. Es lo único que cambia. Es lo único que cambia. Raíz alveolo y periodonto de molares y premolares, ¿quién inerva? Nervio dentario inferior. ¿Y quién inerva la raíz alveolo y periodonto de incisivos y caninos? Nervio incisal. Nervio incisal. ¿Ya está? Eso es nada más. Esencialmente, eso es lo que tienen que saber de aquí para toda la vida. El resto de cositas puede ser para el examen de muerte y hay que ir. Pero esto no tienen que olvidarse jamás. Jamás de los jamás. ¿Quién inerva? ¿Quién irriga por vestibular, lingual y raíz alveolo y periodonto? Eso sí no tienen que olvidárselo nunca. Raíz alveolo y periodonto es El diente como- inferior. O sea, el Ah, mira. ya, ¿cuántos? ¿Ya está? ¿Listo? Hoy día y paso. Sí. No, sí. No, ya, la otra semana su examen. Por Pero eso. ya no está en los exámenes. Y con eso son 3. Ah. ¿Quién lo agregó? No quiere ganancia. No hay nomás gracias. Está malo. Estudiado. Huesos y músculos de la carne. ¿Huesos? No No vale hueso. No vale hueso, hueso. Sí, yo tengo la indicación del doctor Gustavo que Ya está en Chile, no lo va a ver. Yo he venido toda la semana. Que no todavía vuelvo con eso. Huesos pueden salir de maxilares. Claro, todo tu Ay, no. Pero no pongo huesos que no tenemos estudiado. ¿Qué huesos han estudiado? La vez pasada. No, o sea, una parte. ¿Qué huesos han Está estudiado? bonito. La última, la pregunta 10. Sí. No era, no la había enseñado. No. ¿Qué cosa? ¿Qué? La confluencia en los Ah, ojos de No la cada había figura. enseñado. Todavía me peleé con el doctor, porque yo le dije al doctor, eso no le dije a los chicos. No, porque no saquen 20. Pablo, no vaya. Porque no saquen Ay, memoria. pero puso con 15 con 15 Profesor, ¿va a venir de dónde se requiere eso? Cualquier otra pregunta puede ser. Aunque más me interesa que sepan función y negocio. Más que eso. ¿Qué va a hacer? Ya me ubiqué. Ya, listo, ya para ir acabando. Chicos. Inervación de piedras superiores.
¿Sí? Inervación de piezas superiores lo vamos a ver todavía en 2 semanas. Ahora solo hemos visto irrigación de piezas superiores. ¿Ya? Solo hemos visto irrigación de piezas superiores. Novena Entonces, semana es bastante. ¿hmm? Novena semana. No, es menos. Por eso no es un nervio. ¿Ya? Listo. Irrigación de piezas superiores. Ya estamos en superior. ¿Quién irriga la mucosa vestibular de molares y premolares superiores? Arteria alveolar. Superiores. Alveolar. Arteria alveolar. Bien. Arteria alveolar. ¿Quién irriga la mucosa vestibular de incisivos y caninos superiores? Arteria intraorbital. Perfecto. ¿Quién irriga la mucosa palatina de caninos e incisivos? Arteria esfeno-palatina, ¿qué? Interna. En algunos libros van a encontrar que la arteria esfenopalatina interna, cuando sale por el agujero palatino anterior, cambia de nombre a arteria nasopalatina. También va. ¿Ya? Yo creo que es más fácil. Arteria nasopalatina. Ya ustedes ven cuál fue. Finalmente, ¿quién me irriga la mucosa palatina de molares y premolares? Arteria premolar. ¿No? No, la arteria Palatina inferior. superior o arteria palatina descendente, como quieran llamarlo. Igualito están los dos. Arteria palatina superior o descendente. ¿Quién me irriga la raíz alveolo y periodonto de molares y premolares superiores? Dentaria. Dentaria. ¿Inferior, seguro? Superior. Posterior. Arteria dentaria posterior. ¿Y quién me irriga la raíz alveolo y periodonto de incisivos y caninos? El sincista. Si acá es de posterior, ¿acá será? Anterior. Y ya está, se acabó el cuento. De nuevo. Ya, a ver, de nuevo. ¿Quién me irriga la mucosa vestibular de molares y premolares superiores? Arteria alveolar. De caninos incisivos superiores, mucosa vestibular intraorbital. Mucosa palatina de molares y premolares. Arteria palatina. No, molares y premolares. Arteria palatina. Palatina superior o descendente. Mucosa palatina de incisivos y caninos Arteria nasopalatina. interna o nasopalatina. Y finalmente raíz alveolo y periodonto de molares y premolares. Arteria posterior, de incisivos y caninos. Anterior interna. ¿Ya está? Esto es lo que tienen que aprendérselo sí o sí y jamás olvidarse por estos años. ¿Ya? ¿Lo puedo? No, pensé que ya iba Inervación la van a ver en 2 semanas. Y acabamos. ¿Ya? Y ahí tienen el gráfico un poco más amigable. Exactamente todo lo que hemos estado diciendo. Ahí está todo lo que hemos dicho. Y por si quieren repasarlo, todo lo que he dicho también está ahí. Listo. ¿Por qué es importante nosotros que estudiemos la fosa cigomática? Recordemos qué contenido nervioso es el más importante de la fosa cigomática. ¿El quinto? 3. ¿Ya? Ahora, si ustedes no saben por dónde pasa el extremo inferior, no saben por dónde pasa el lingual y el bucal, cuando ustedes pongan anestesia entre ustedes, el otro ciclo, ¿sí? En anestesiología, para que lo llevan desde el servidor, van a encarar el nervio, van a
tener parestesia, les va a doler. Entonces es muy importante que ustedes reconozcan las estructuras de referencia que nosotros tenemos para poner la anestesia troncular. ¿Ya? La anestesia troncular es una anestesia que se pone para anestesiar el nervio dental inferior, lingual y bucal. Esos tres nervios, ojo, les tenemos una fija del examen, ¿no? El examen teórico. ¿Bucal también? La anestesia troncular, va a anestesiar los nervios dental inferior, lingual y bucal. ¿Ya? Vamos a ver si con esto acabamos. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vayamos a anestesiar el otro ciclo, ergo, ustedes, entre ustedes, van a tener que identificar ciertas estructuras. Aquí van a tener que palpar, si les estoy dando las referencias, ¿cuál es una pregunta de explicación clínica del examen? ¿Cuáles son las referencias para poner anestesia troncular? Para poner anestesia troncular, tenemos que palpar la rama ascendente, el borde anterior, ¿sí? Tenemos que identificar el ligamento pterigomandibular y hacer la punción 2 centímetros por arriba de los dientes, específicamente entre la molar y la premolar del lado contrario. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo sé que he anestesiado bien o que he aplicado bien mi técnica troncular? Si anestesio los nervios dental inferior, bucal y lingual, ¿cómo sé yo de que la anestesia hizo efecto? Que hice una buena punción y ya puedo trabajar. ¿Cómo lo corroboro? ¿Qué hago con el paciente? ¿Qué hago? Que sonrías. ¿Que sonría? ¿Por qué no? Tiene que estar o sea, que no tienes que sentir la mitad hasta... Ya, se le adormece al paciente el labio hasta la mitad y la lengua hasta la mitad. ¿Por qué? Porque ¿Quién le me pasa explica? el nervio... Porque el nervio anterior inferior, ¿qué rama me da? La- El mentoniano, que es donde va la mucosa vestibular, y el incisal, muy bien. Y además, como anestesiamos también un lingual, toda la mitad de la lengua también se duerme. Entonces, ahí ya ¿Cómo sabemos. me doy cuenta? Claro, o sea, tienes que preguntarle si siente o no. Que sonrías. Te cobran. ¿Por qué no? Que te diga que no sienta. Cuando sonrías, ¿por qué al paciente cuando le ponemos anestesia troncular no es válido que le diga a ver sonríe? ¿Por qué? Porque los músculos faciales están innervados por quién? Por el facial. No estamos anestesiando el facial. Estamos anestesiando el nervio dental inferior, bucal y lingual, que a este nivel son sensitivos, únicamente sensitivos. ¿Ya? Únicamente sensitivos. ¿Ya? Ese no olvido. ¿Ya? Listo, chicos, sé que fue una clase muy densa. Vamos acabando un poquito antes para que vayan a tomarse un café. Y ya nos vamos a la hacer una Un agua al azar. ¿Cómo asistencia? Ahora, ¿qué pasa si no curas una arteria? ¿Qué hace?